¿Qué tal? Saludos cordiales de mi parte y esperando que todos estén teniendo un resguardo bastante positivo con las medidas que estamos viviendo en este momento y esperando que todos tengan de buena salud. Es un honor para mí comenzar nuestra exposición virtual de filosofía. Básicamente voy a comenzar hablando de lo que es la edad contemporánea. La edad contemporánea es un periodo que se tiene contemplado a partir de la Revolución Francesa hasta este momento. Esto pues suscita varios hechos históricos, como es la Primera Guerra Mundial, la Revolución Industrial, el Imperio Napoleónico, muy de mano de la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. Estos fueron tanto conflictos bélicos como conflictos económicos e industriales que fueron modernizando la era en la que vivimos. Básicamente, esto influyó en muchas áreas del mundo y de la cultura como hoy la conocemos, principalmente pues y muy fuertemente en el ámbito de la filosofía, teniendo como un fuerte epicentro de toda esta revolución filosófica Alemania. Como podremos ver a lo largo de esta exposición, la edad contemporánea tuvo un fuerte impacto en Alemania debido a de que la mayoría de estos conflictos se suscitaron en Europa y debido a de que por sucesos como la revolución industrial, por ejemplo, vinieron a traernos a una nueva era con avances tecnológicos, con avances monetarios y también avances culturales. Entonces esto vino a tomar las ideas antiguas que se tenían de la filosofía y a corroborarlas y a ponerlas en discusión con los descubrimientos científicos que se ejecutaban en ese preciso momento, que vinieron a dar nuevas ideas para implementar una nueva filosofía que se conoce como la filosofía de la edad contemporánea. A continuación vamos a ver pues cómo esto se fue desarrollando a lo largo del tiempo, a lo largo de varios pensadores importantes, de los cuales vamos a hablar un poco, ya que es muy importante hablar de la filosofía en la edad contemporánea o en nuestra era, tomando muy en cuenta sus principales exponentes. Entonces comenzaremos con esto. Buen día, licenciado. Mi nombre es Gladys Ortega y a mí me corresponde hablarle sobre Immanuel Kant. Él nace el 22 de abril de 1724 en un lugar conocido ahora como la actual Rusia y murió en 1804, filósofo alemán, hijo de un modesto guarnicero. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Además, se trata del penúltimo pensador de la modernidad. ¿Cuál era su filosofía? La filosofía de Kant es considerada como y catalogada como un sistema de criticismo trascendental con tendencia al agnosticismo en teología y además es visto como un sosteniendo un punto de vista según el cual el cristianismo es una religión no dogmática. ¿Cuáles eran sus principales aportes? El periodo precrítico es primer libro de Kant publicado en 1747. Fue considerado sobre la verdadera estimación de las fuerzas de la vida. En 1775 publicó su disertación doctoral, On Fire, sobre el fuego. Periodo crítico, el primer trabajo de Kant en el que aparece como exponente del criticismo trascendental es la Crítica de la razón pura, publicada en 1781. La Crítica de la razón pura, su propósito era examinar todo el conocimiento con el fin de encontrar qué es y qué no era a priori o trascendental, esto es, anterior a la experiencia o independiente de la experiencia. Entre ellas encontramos la sensación, primera cosa que Kant hace en el estudio del conocimiento es distinguir entre la materia o contenido y la forma de la sensación. El juicio, Kant encuentra que pensar en sentido estricto es juzgar
Es necesario en este momento explicar, entendiendo Kant por juicio sintético o a priori, la razón. Examinando la facultad de razón, Kant encuentra que esta tiene tres distintas oportunidades: saber, categórica y hipotética, disyuntiva de la razón. Y aquí tenemos algunos de sus pensamientos que tiene Kant. La voluntad de Dios no es simplemente que seamos felices, sino que hagamos felices a nosotros mismos. Otro de ellos es: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y otro, que el que más me gusta, es: solo hay una religión verdadera, pero pueden haber muchas especies de fe. Que tengan todos ustedes un muy buen día. En esta ocasión mi tema a exponer es sobre el filósofo alemán Johann Fichte. En esta ocasión iniciaré con una frase de este filósofo, la cual es: dime qué es lo que verdaderamente amas y me habrás dado con eso una expresión de tu vida. Amas lo que tú vives. Johann nació un 19 de mayo de 1762 en Ramenau, Alemania. Su pensamiento filosófico le dio paso al idealismo alemán e influenció a Hegel y a Schelling. Siguió sus estudios de teología en Jena y en Leipzig, luchando con la miseria, ya que procedía de una familia muy pobre. Después fue preceptor en casas privadas en Alemania y en Zúrich, donde conoció a Juana Ra, quien años después fue su esposa. En 1790 volvió a Leipzig y aquí se puso por primera vez en contacto con la filosofía de Immanuel Kant, que fue decisiva en su formación filosófica. Fue muy afortunado al encontrar el favor del barón von Miltitz, quien le pagó sus estudios. El barón admiraba enormemente a Fichte debido a que recitaba de memoria los sermones. Al terminar sus estudios fue profesor durante varios años en la Universidad de Jena, pero fue acusado de ateo, lo que lo obligó a trasladarse a Berlín rápidamente. Consiguió un puesto como docente en la Universidad de Berlín y luego fue rector. Cuando comenzó la Guerra de Liberación en 1813, Fichte dejó su cargo como rector de la Universidad de Berlín y se enrola en la milicia. Al año siguiente muere a causa del tifus, que le contagió a su mujer, mientras trabajó de enfermera voluntaria en un hospital militar. Su legado filosófico se extendió a su hijo, Immanuel Hermann Fichte. Me gustaría finalizar también con una frase de este filósofo muy bonita, la cual es: lo principal no es ser feliz, sino merecerlo. Gracias. Buen día, a mí me corresponde hablar sobre el filósofo alemán Friedrich von Schelling. Nació el 27 de enero de 1775 en Leipzig, uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana. Trabajó como profesor en las facultades de la mayoría de las principales universidades de Alemania y en 1841 fue llamado a Berlín por Federico Guillermo IV, rey de Rusia. En el año de 1792 se graduó con una tesis sobre el origen del mal humano. En 1793 realiza un trabajo sobre el estudio de los mitos, buscando su esencia y su función dentro de las culturas primitivas. A partir de 1795 fue receptor en Leipzig, donde se relacionó con el círculo romántico de los hermanos Schelling. Schelling falleció el 20 de agosto de 1854 en Bad Ragaz, Rusia. Buenas tardes, yo les hablaré sobre Georg Wilhelm Hegel,
Hegel nació en el seno de una familia luterana de clase media en el año de 1770 en Stuttgart, Alemania. Él era un estudiante disciplinado, ordenado y obediente. Terminó el bachillerato y fue a la Universidad de Tubinga para formarse como pastor luterano. Allí siguió estudios filosóficos y teológicos y se vinculó con personajes que posteriormente serían célebres como Hölderlin y Schelling. Hegel fue influenciado por el pensamiento de Kant y el rigor especulativo de Spinoza. A los 23 años comenzó a trabajar para una familia aristócrata, pero se desilusionó por el trato que ellos le exigían. Hegel fue el creador del sistema más firme del idealismo, pero antes tuvo que superar muchísimas dificultades. A los 46 años consigue su ansiado puesto en la universidad. Su sistema filosófico se caracteriza por su racionalismo absoluto y en uno de los más complejos de la filosofía. Hegel atribuye la realidad a la vida mental con su obra La Lógica, que es una metafísica considerada el espíritu absoluto y fundamenta su autodespliegue. Hegel en el año 1831 muere a causa del cólera. Gracias. Buena tarde. Yo voy a exponer sobre Carol Gilligan. En este caso, lo que es Carol Gilligan nació el 28 de noviembre de 1936. Nació en lo que es Estados Unidos, en Nueva York. Fue lo que muchos la señalaban como feminista, psicóloga y también era filósofa. La psicóloga Carol Gilligan desarrolló lo que es la ética del cuidado, que muchos indicaban que esta ética ella la había hecho de manera feminista, pero sin embargo se presenta como una decadencia de que sobrepasa la diferencia de géneros, y ella realizó lo que es esta ética para que se postulara como una ideología, ya que ella lo miraba de esa manera con respecto a lo que es la ética del cuidado. No solamente lo hacía hacia la mujer, sino que era una decadencia de género. No era feminista como muchos hacían creer. Buen día, licenciado. Mi nombre es Silvia Ortega. Me corresponde hablar sobre Ayn Rand. Ella es originaria de Rosenbaum, San Petersburgo. Nació el 2 de febrero de 1905 en Nueva York y su deceso fue en marzo de 1982. Ella fue una filósofa y escritora rusa de origen judío. Ayn es autora de las novelas El manantial y La rebelión de Atlas. Ella desarrolló el sistema filosófico conocido como objetivismo. ¿Cuál era su filosofía? Es en esencia el concepto del hombre como un ser heroico con su propia felicidad como propósito moral de su vida. Esto se puede denotar en parte porque ella se autoproclamaba antisocialista y anticomunista. ¿Qué aportes hizo? La primacía de la existencia, la teoría de los conceptos, la teoría del libre albedrío, la base moral de los derechos individuales. Les comentaré sobre uno de sus aportes. La primacía de la existencia. El corolario epistemológico es la noción de que el hombre adquiere conocimiento de la realidad mirando hacia adentro o a su propia conciencia, o en las revelaciones que recibe de otra conciencia superior. Ahora miremos algunas de sus obras literarias. Red Pound, La noche del 16 de enero, Los que vivimos, Himno, El manantial y La rebelión de Atlas. ¿Qué pensamientos tenía? Cada individuo debe elegir mediante la razón qué valores quiere para su vida y los medios para alcanzarlos. El individuo tiene derecho a existir para sí mismo sin sacrificarse por los demás ni sacrificando a los demás para sí mismo. Nadie tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza física contra otro ser humano
sea cual sea el fin que quiera obtener. La realidad existe de forma absolutamente objetiva. Los hechos son los hechos independientemente de los sentimientos, deseos y temores del hombre. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Buenas tardes, les voy a hablar un poco sobre Sofía de Grouchy. Se dice que Sofía de Grouchy fue una mujer filósofa, conductora, defensora de las ideas feministas. Se dice que fue una mujer culta durante el proceso revolucionario. También nos comenta de que creó una teoría sobre el conocimiento empirista basado sobre el placer y el dolor físico. También nos comenta de que ella rechazó una teoría sobre Adam Smith porque según ella comenta de que fue muy egoísta en lo que él expresaba. También nos comenta de que fue una persona que ayudaba mucho a las mujeres, incluso les abrió la puerta de su casa pues para brindar una mejor ayuda y que ellas se sintieran bien. Gracias. Sobre Harriet Taylor Mill. Ella fue una filósofa inglesa, defensora de los derechos de la mujer. Harriet también fue educada en casa. Esto hizo que ella despertara un interés por escribir poesía. Harriet escribió varios ensayos. Varios de sus ensayos no fueron publicados en vida, ya que esto no estaba destinado, como por ejemplo el ensayo del matrimonio. Este estaba establecido porque ella quería definir la igualdad entre un hombre y una mujer en el matrimonio, en la educación, en la ley, ¿verdad? También Harriet tenía problemas de salud en su sistema respiratorio, en su sistema nervioso, y ella falleció porque tuvo un colapso en su sistema respiratorio. Ella falleció el 3 de noviembre de 1858. Gracias. Taylor Mill fue una filósofa, escritora, poeta y feminista. Entre una de sus obras reconocidas están los principios de la economía política en libertad y la emancipación de las mujeres. Taylor Mill se educó en una casa devota del unitarismo, donde conoció a John Taylor en 1826. Se casó a sus 19 años. De este matrimonio tuvieron 2 hijos, Herbert y Helen. Helen fue una actriz, una escritora y una feminista. Taylor Mill quería que su hija fuera libre de escoger lo que otras mujeres no podían en ese tiempo, como por ejemplo buscar un trabajo a su elección. A mí me corresponde exponer sobre la filósofa rusa Lu Andrea Salomé. Su fecha de nacimiento fue el 12 de febrero de 1861 en San Petersburgo, Rusia. Su fallecimiento fue el 5 de febrero de 1937 en Gotinga, Alemania. Sagaz colaboradora en los trabajos filosóficos de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue su amiga, crítica y consejera cercana, mas no su pareja. Finalmente se unió a Paul Ricoeur, quien era un amigo cercano. Ellos eran compañeros de su trabajo intelectual. Ambos tuvieron una hija. El nombre de la hija que tuvo fue María Appel. Ella fue autora de varios libros. Ella estudió teología, filosofía, religión, literatura francesa y alemana. Un dato curioso en la vida de Salomé fue que su profesor Hendrik Gilliot se enamoró de ella por su belleza e inteligencia. Él hasta incluso planeó divorciarse de su esposa para casarse con ella. Gracias por haber llegado hasta acá y por su atención, deseándoles a todos bendiciones en sus hogares. Gracias.